El ex procurador César Azabache, en nada está dicho. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A ver, escribiste en el Twitter a propósito de la ley del financiamiento ilegal a los partidos, a partir de lo que había planteado Pierre Figari, y dice, si algo está claro para los expertos es que la ley sobre financiamiento ilegal no aplica a estos casos, a los casos de Keiko, PPK, los políticos, Ollanta, etcétera, Susana. Pero parece que se viene un efecto en cadena, es decir, un efecto dominó en el que a partir de Pierre Figari pueden comenzar los demás a presentar. ¿Esto es viable, no es viable? ¿Cambia el esquema de la investigación Lavajato? A ver, bueno, primero tengo que expresar mis sentimientos de solidaridad con la pérdida de ustedes, muy lamentable. Entrando en el tema, creo que esto es un error, incluso para quienes intentan contestar al sistema. ¿Cómo así? Quiero explicarlo. Hay una discusión muy seria que hay que llevar hasta sus últimas consecuencias. Esa discusión es la siguiente. ¿Es o no posible considerar estas escenas, la de la señora Fujimori, la del señor Humala, creo que son las más importantes, como casos de lavado de activos? ¿Y de qué depende? Hasta ahora creo que en la comunidad legal se ha formado ya un consenso fuerte en punto a que la aparición de alguien en una escena cerrada, clandestina, con una maleta con 3 millones de dólares o 1 millón de dólares en efectivo, es una buena razón para investigar. Y es una buena razón para investigar si se están lavando activos. Primera conclusión, entonces, las investigaciones están justificadas. Mi impresión es que además ya está suficientemente claro que Odebrecht, siendo una empresa que hace otras cosas como construir infraestructura, tenía dentro una lavandería y entonces lavaba activos. Esto es algo que hay que revisar con cuidado. La caja 2. Y el origen de la caja 2 en lo que parecen ser, desde mi punto de vista, fraudes tributarios. Podemos reparar luego sobre cómo se construye esa parte del caso. La incógnita, y es lo que lleva estos casos a juicio, es establecer si las personas que recibieron dinero de Odebrecht, esta empresa que lavaba activos, pero que además hacía otras muchas cosas, lo recibieron en condiciones o no de reconocer a quienes entregaban ese dinero como lavadores. ¿Y el origen del dinero? Correcto. En realidad la Suprema ha dicho que el origen del dinero es inasible, ¿no? O sea, uno no puede en una reunión como esta, por ejemplo, saber qué hizo el otro un mes después, una semana después, un año después. La Suprema, en esta famosa sentencia de octubre del 17, ha dicho que el origen delictivo del dinero se establece por el reconocimiento de aquel que lo entrega como un sujeto vinculado al crimen. Entonces, la gran pregunta de estos casos es si en cada escena en particular, las personas que recibieron el dinero podían o no reconocer a Jorge Barata o a quien sea como alguien que portaba fondos ilegales. La otra cosa tiene que ver con si el proceso a Pierre Figari, que es el que inicia esto, ¿no? Si el proceso a Pierre Figari es antes o anterior, se abrió la carpeta antes de la norma que se ha promulgado el mes pasado, ¿por qué se adecuaría retroactivamente? A eso quiero llegar. En los casos como el de Pierre Figari, la pregunta es, bueno, señor Figari, si usted recibió estos fondos o dirigió las escenas en que se recibieron, ¿usted sabía o no? ¿O tenía o no razones para saber que Odebrecht era o tenía una lavandería? Respuesta 1, no, no las tenía. Vamos a probar la teoría del error. Yo pensé que Odebrecht era un particular normal que también hacía puentes y carreteras. Y en ese caso la conclusión es absolverlo. Respuesta 2, si la Fiscalía prueba que en las circunstancias del evento Pierre Figari fue indiferente, o cualquier otro, ¿no? Fue indiferente a la naturaleza de esa situación, al carácter de Odebrecht, portador de los fondos, la respuesta es condenarlo. En ninguno de los dos casos el evento transita por la ley de financiamiento ilegal, ni para absolverlo ni para condenarlo. De modo que esta discusión no le sirve a quienes creemos que esto debe llegar a juicio y debe terminar de discutirse en juicio, y tampoco le sirve a los que creen que los acusados son inocentes y deben ser absueltos. Es una discusión absurda y es una discusión que confunde los términos de un debate que hay que tomar muy en serio. La pregunta sobre casos como el de Humala o el de Keiko Fujimori es la siguiente. ¿La Fiscalía va a poder o no demostrar en juicio que al momento de recibir los fondos de Odebrecht, ellos debieron reaccionar reconociendo en Odebrecht a un lavador? Es una pregunta muy compleja, pero es una, y es la única
que va a aclarar esto. Todo lo demás son desviaciones confusas y hay que evitarlo porque ni siquiera a ellos les ayuda. Pero manejar o llevar efectivo, cash, dinero en efectivo en esas cantidades, el llamado posteriormente pitufeo, ¿no son indicios? Es que esa es la cuestión, sí lo son. Entonces, Y se lo son, desde mi punto de vista, claramente. ¿Cómo corro yo esta película? Para mí, una persona que ve entrar a otra a una sala con un maletín con $1 millón en efectivo, tiene que sospechar que ese dinero puede ser lavado. Y basta, desde mi punto de vista, notar que puede ser lavado para que el sistema legal le exija a uno reaccionar en rechazo. Yo no recibo eso. ¿Por qué? Probablemente esté contaminado. No puedo ser indiferente a datos tan fuertes como la clandestinidad y la exorbitancia del monto de dinero en efectivo que porta una persona. Quienes sostienen que eso no aplica y que se requiere más, están de una u otra manera dependiendo de probar en juicio algo muy difícil de lograr. Porque lo que alegan, por ejemplo, en parte, porque los argumentos son confusos, las defensas de Humala y de la señora Fujimori, es que en el año 2010 no se podía reconocer a Jorge Barata como un lavador de activos. Porque, claro, era reconocido como un empresario, con dudas o sin dudas, pero como un empresario. Bien. Lo que están diciendo entonces es que si recibieron los fondos, que creo que se recibieron, los recibieron en error. Los recibieron creyendo que Barata se portaba como cualquier otra persona. Esa teoría, Jaime, también requiere prueba. Cuando alguien alega que... el testimonio. No, requiere pruebas. En el caso de Nadine, por ejemplo, el testimonio que le dice, yo le di en efectivo, lo metió en su cartera. Correcto, eso prueba que el evento ocurrió y que ella recibió el dinero. Si ella quiere probar que no podía reconocer a Barata como un lavador, ella tiene que probar en qué circunstancias se produjo el error. Eso significa más o menos esto. Si yo voy a pretender que no había manera de reconocer a Barata, tengo que probar que había mucha otra gente que se portaba como él y que no era lavador de activos. Entonces, de un lado está la Fiscalía tratando de demostrar que en esas condiciones, y yo creo que eso es muy razonable, había que reconocer que algo estaba mal en la escena. Ahora, y del otro está la defensa que tiene que probar eso, por qué dice que se equivocaron. Un dato. Hay que recordar que Humala le pide, hace la gestión del dinero pidiéndole a Lula. Entonces, ¿eso qué es? O sea, uno, y dos. Lula te lo dé, ¿que para qué? Y dos, que en los propios documentos de Odebrecht está registrada esa gestión con anotaciones que son anteriores a toda esa historia y que no pueden ser falsas. Entonces, punto uno, qué bueno que lo cites, creo que está claro que el dinero se recibió. Y a ver, perdón, Lula era funcionario público. Sí, por supuesto. Y le está pidiendo a un privado que de los fondos destinados a él, desvíe fondos a el señor Humala en Perú. ¿De acuerdo? Dos, Odebrecht. Odebrecht tiene fondos fuera de la contabilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo obtuvo Odebrecht esos fondos? ¿De dónde salen? En Perú, por ejemplo, Odebrecht ha dicho que obtuvo 143 millones en ganancias ilícitas. Multiplícalo por el tipo de cambio y es la misma cantidad que le acaba de pagar a la SUNAT por defraudaciones en impuestos. ¿Y qué? ¿Las defraudaciones en impuestos no son un delito? Ahora, ya que citas a Keiko y a Humala, ¿no? Los casos, por ejemplo, ¿no? El uso, la recepción del dinero y todo lo que estamos hablando de lo que se investiga por lavado, que hay varios indicios razonables, pero la recepción del dinero y el uso para la campaña y para enriquecerme. Tercer punto. Ajá. Entonces, mira cómo se acumulan las cosas. Sí. Uno, Odebrecht tiene una lavandería y lava activos, aparentemente tomados de fraudes en impuestos. Dos, Odebrecht entrega esos activos con ocasión a las campañas. Tres, los entrega en condiciones de clandestinidad y en cantidades exorbitantes. Cuatro, si la defensa quiere probar que se equivocó y que pensaron que eso era lícito, pues entonces tienen que mostrar por qué alguien puede creer que esa cantidad de dinero en efectivo es regular. Tendrían que probar que había muchas personas circulando en Lima en campañas con cantidades de dinero semejantes y que las entregaban igual y que no eran sospechosos. Cuarto, bueno, entonces, ¿cómo se resuelve eso? En un juicio. En consecuencia,
qué hace la ley de financiamiento ilegal de campañas, que es posterior y que lo que trata de hacer es que nunca más circule dinero en efectivo en campañas políticas en esta discusión. Claro. No tiene ningún sentido. César, como siempre, un gusto conversar contigo. El ex procurador César Azabache en Nada Está Dicho, y ahora está ahí al otro lado. Usted sabe, pues los argentinos son inigualables, ¿no? Ahorita. Maradona, pues, es un ídolo, pese a las cosas que él ha hecho, ¿no? Maradona, digamos, es un grande, pero en los mundiales de fútbol, ¿no? Después su vida, digamos, deja mucho que desear, pero ahí está. A ver, buenas.